Buenas a todos y todas. Hoy vamos a ver otra posibilidad que puede darse dentro del supuesto práctico de atención a unidades de convivencia. Como ya dijimos anteriormente, dentro de lo que serían las unidades de convivencia nos podemos encontrar con una unidad de convivencia formado por parentescos o algún tipo de vinculación. Y por otro lado nos podemos encontrar con lo que se suele denominar como unidades de convivencia generadas por la sociedad, ¿vale? Son todas aquellas unidades de convivencia en las cuales se atienden las necesidades y características de diferentes usuarios y colectivos que por determinadas circunstancias no pueden desenvolverse en un entorno familiar. Sin embargo, se considera que el entorno familiar es el más adecuado para desenvolverse. En este caso, desde hace ya algún tiempo se vienen promoviendo este tipo de alojamientos residenciales y hoy vamos a ver una de las posibilidades que podría existir, que sería el de que nos encargasen desarrollar un proyecto de unidades de convivencia, pero que esta fuera una unidad de convivencia generada por la sociedad, ¿vale? En este caso concreto vamos a centrarlo en pisos tutelados, aunque realmente podría ser aplicable a cualquier modelo residencial, teniendo en cuenta las características del modelo, si es más permanente o si es un alojamiento más temporal. Pero en este caso vamos a centrarnos en el piso tutelado. Pisos tutelados con cualquier colectivo, especialmente con jóvenes, pero con cualquier colectivo para esa transición a una vida más autónoma, más independiente. ¿Y por qué nos centramos en piso tutelado? Porque son precisamente uno de los alojamientos de carácter temporal en el cual se prepara a la persona para una transición a una vida mucho más autónoma, con lo cual podemos decir que existe un trabajo previo de fondo y bueno, un trabajo más supervisado por parte de los educadores en este caso de los pisos o viviendas tuteladas. Y hay un trabajo más de fondo que realizar que podrían realizar precisamente los técnicos en personal técnico en integración social. Con lo cual, independientemente de que pudiéramos hablar de otro tipo de alojamiento residencial, vamos a empezar con el desarrollo de este supuesto práctico. Bueno, pues teniendo en cuenta este tipo de alojamiento residencial o de unidades de convivencia generadas por la sociedad, vamos a ver que dentro de estas viviendas se pueden atender a diferentes colectivos. Por un lado, podemos contar con personas con diversidad funcional de cualquier tipo, tanto a nivel cognitivo como más físico, siempre para una transición a una vida autónoma y más independiente. Personas inmigrantes y refugiadas, ¿no? Podemos hablar incluso de menores no acompañados o bien de personas ya de mayoría de edad. También en general, de una forma general, podemos hablar de un alojamiento residencial para menores o bien un alojamiento residencial o piso tutelado para jóvenes. Por otro lado, también pueden darse algunos alojamientos residenciales para personas mayores, para personas víctimas de violencia de género, en este caso podrían ser más permanentes o más temporales, y personas con adicciones, en este caso solemos llamarle vivienda supervisada, ¿no? Porque entra un poco el juego ese vínculo con determinadas adicciones, personas sin hogar o personas con enfermedad mental y bueno, cualquier otro colectivo que podamos imaginarnos. En definitiva, con cualquiera de estos colectivos podemos trabajar en un alojamiento, una unidad de convivencia generada por la sociedad. Con lo cual, aunque se nos pueda presentar cualquiera de estos colectivos, siempre podemos justificar y fundamentar nuestra propuesta en la importancia de la familia, de la unidad de convivencia y por tanto, en este caso, la necesidad de crear una unidad de convivencia generada por la sociedad para atender las necesidades que en este caso los vínculos familiares no están satisfaciendo de algún otro modo. Las unidades de convivencia ya dijimos que son el conjunto de personas que viven habitualmente bajo el mismo techo y que pueden estar ligadas entre ellas por lazos de parentesco, afinidad o amistad. En este caso, podríamos considerar también cualquiera de estos alojamientos como unidad de convivencia. Por tanto, es el medio donde los desajustes, las problemáticas, tanto individuales como familiares o grupales, se presentan en toda su complejidad y extensión. Y es aquí, en esta realidad, el lugar más apropiado para dar respuesta y donde se puede prevenir y atajar el problema.
La vida cotidiana en las unidades de convivencia siempre proporciona una gran riqueza de posibilidades para la intervención. Entonces, siempre vamos a fundamentar las necesidades del colectivo, evidentemente, pero sobre todo la importancia de generar un espacio un poco en compensación de la no existencia de esa unidad de convivencia o de que no sea adecuada, siendo este el espacio generador más adecuado de la resolución de problemas. En cuanto a la normativa que podemos tener en cuenta, pues bueno, de forma general vamos a hacer hincapié en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que siempre habla de la protección a las personas, especialmente de aquellas menores de edad y de aquellas en situación de vulnerabilidad, con lo cual podemos hacer referencia a esta legislación general. En cuanto a la Constitución española, podemos hablar o bien de los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia. También podemos hablar de los menores y también podemos alegar a cualquiera de los otros artículos que realmente hacen especial hincapié a la protección de colectivos más vulnerables, como pueden ser la tercera edad, como pueden ser las personas con diversidad funcional, etcétera, etcétera. En cuanto a la reforma del Estatuto de Autonomía, en el mismo sentido, tenemos un montón de artículos que hacen especial hincapié en la protección a personas más vulnerables. Por otro lado, tenemos en cuanto a menores la Ley 26/2015 de protección a la infancia y a la adolescencia. Y siempre podemos hacer hincapié a la normativa y planes de otros colectivos, específicas de cada uno de los colectivos, teniendo en cuenta el supuesto práctico con el que nos encontrásemos. Más cosas que debemos tener en cuenta, pues de forma general también podemos hacer alusión a la Ley 9/2016, que es la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que dice, se afirma que tiene entre sus responsabilidades la de responder adecuadamente a la necesidad de convivencia personal que presentan familias o individuos, referente a la cobertura de necesidades primarias de alojamiento, vestido, alimentación, cuidado, afecto, etc. Es decir, aquí cabe cualquier alojamiento residencial que se nos pueda presentar en este caso. En cuanto a la contextualización y destinatario, bueno, pues como siempre, si nos dan el contexto, nos ajustamos a él, hacemos una descripción más detallada, un análisis en el que determinaremos un poco las características y sobre todo las necesidades que se nos plantean dentro de este supuesto práctico, ¿vale? Diferenciaremos características y necesidades y ajustaremos la totalidad del planteamiento a las mismas, es decir, tendremos en cuenta cada uno de los detalles que en el supuesto práctico se nos ha dado y haremos hincapié en esas necesidades para, en base a ellas, plantear todo el supuesto práctico. Si no nos dan el contexto, si no nos dan suficiente información, es un enunciado bastante corto, aunque como solemos decir, los enunciados están tendiendo cada vez a ser más largos, pero es cierto que, por ejemplo, en la última convocatoria había algunos un poquito más cortos de lo normal. Bueno, pues si no nos dan el contexto no pasa nada porque podemos hacer una caracterización general de la etapa y de la sociedad en general, del colectivo con el que nos estamos encontrando. En este caso, marcamos unos indicadores para realizar una evaluación inicial, es decir, si hiciéramos una evaluación inicial podemos marcar unos indicadores para ver qué es lo que nos gustaría saber, qué es lo que pretendemos saber para, en base a esto, obtener información suficiente de las circunstancias que se están dando en nuestro supuesto práctico, en nuestro caso. Pero bueno, al no poder determinar en este caso unas necesidades reales, podemos marcar unas necesidades del colectivo de forma general, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de juventud, podemos marcar en la primera parte las características generales de la etapa de la juventud, marcamos unos indicadores generales para realizar esa evaluación inicial y los aspectos que nos gustaría saber, pues en qué emplean su ocio, si existe un ocio y tiempo libre saludable, las necesidades de formación que tienen estos jóvenes, etcétera, etcétera. Vamos marcando una serie de indicadores y en este caso, al no poder determinar esas necesidades reales, vamos a marcar unas necesidades generales de la población juvenil, pues por ejemplo, unas necesidades formativas o de orientación laboral, pues para que no exista una pérdida dentro de la orientación laboral. Por otro lado, podemos marcar también la necesidad de emplear el ocio y el tiempo libre de una forma saludable y no ociosa, etcétera, etcétera. Una vez hemos contextualizado
nuestra propuesta, vamos a marcar un objetivo general. Por ejemplo, un objetivo general podría ser desarrollar las habilidades personales y sociales necesarias con el fin de conseguir la autonomía personal. Ya hemos dicho que casi todas estas viviendas tuteladas son sobre todo en vistas a conseguir una autonomía personal del colectivo, de los individuos, la implicación social y la emancipación de estas personas, permitiendo una adecuada transición a la vida adulta, en el caso de algunos, o a la inserción social en el caso de otros colectivos. ¿Qué objetivos específicos podemos marcarnos? Bueno, siempre teniendo en cuenta que objetivos generales algunos de vosotros marcáis más de uno, podéis marcar uno, dos, tres, tampoco que sean demasiados, pero como siempre podemos marcar un gran objetivo general muy ambicioso o dos, tres objetivos un poquito más concretos y siempre atendiendo a las necesidades y características que nos presenta el supuesto práctico. En cuanto a objetivos específicos, pues bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, no son los únicos, estos están un poco más orientados quizás a un piso tutelado por parte de personas jóvenes, pero bueno, en general podemos marcar diferentes objetivos específicos teniendo en cuenta siempre las necesidades del supuesto. Por un lado, fomentar la asunción de una vida independiente de las instituciones y la incorporación progresiva a los circuitos sociales normalizados. Este va a ser casi para cualquiera de los colectivos. Ofrecer posibilidades de retorno al mundo académico o a la formación necesaria para emprender una carrera profesional y adecuada. Trabajar la responsabilidad mediante actitudes como la seriedad y la constancia en el terreno laboral. Trabajar la capacidad de administrar sus ingresos o capacidad de ahorro. Ampliar el conocimiento sobre el ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadanos. Alcanzar progresivamente la autonomía personal. Lograr la capacidad de desenvolverse por sí mismo en la sociedad. Adquirir hábitos de vida saludables, mejorar la confianza en sí mismos y en los demás, desarrollar en estos jóvenes actitudes cooperativas de respeto mutuo y de respeto que faciliten la convivencia diaria. De esta forma, marcando una serie de objetivos específicos, vamos a pasar a desarrollar nuestra propuesta, siempre, como hemos dicho, estos objetivos específicos que cubran todas las necesidades que se han planteado en el caso. Antes de pasar a la propuesta tenemos que tener en cuenta esos ejes de actuación. Mira, algunos de vosotros me preguntáis algunas veces que qué es esto de los ejes de actuación, por qué hay que marcarlos, que es cierto que a lo mejor en nuestro programa inicial no contamos con esos ejes de actuación, pero a lo largo del tiempo en la preparación nos hemos dado cuenta que realmente el tribunal tan solo tiene una rúbrica de corrección de supuestos prácticos, una rúbrica adecuada de supuestos prácticos, pero al final se trata de una rúbrica de corrección en la cual esa rúbrica al final es de carácter general. Entonces, en los supuestos prácticos que vamos a ver más adelante de educación infantil, nos podemos encontrar o se hace necesario marcar una serie de contenidos que se van a trabajar. Sin embargo, es cierto que esto no ocurre en el ámbito social, es decir, cuando elaboramos un proyecto dentro del ámbito social no marcamos los contenidos que vamos a trabajar, puesto que ya el propio proyecto nos habla sobre lo que necesitamos o queremos trabajar. En este caso, y teniendo en cuenta que el tribunal tendrá solamente una rúbrica, marcamos este pequeño apartado que no va a suponer mucho esfuerzo, en el cual lo podemos llamar ejes de actuación o ejes de intervención, contenido. De forma que si el tribunal está corrigiendo a través de su rúbrica, va a poder ver que nosotros con nuestro proyecto vamos a trabajar, además de la temática general, algunos otros contenidos de carácter transversal. ¿Qué podemos trabajar, por ejemplo, en este caso? Fácilmente podríamos trabajar seguramente las habilidades sociales, la administración económica, la alfabetización tecnológica o digital, la resolución de conflictos, un ocio saludable y todas las necesidades que hayamos detectado seguramente pueden estar relacionados con algún contenido concreto que podamos trabajar en este caso. Bueno, orientaciones metodológicas, siempre en este caso vamos a tener en cuenta que las viviendas tuteladas, los pisos tutelados, son un puente entre lo que ha sido antes la vida de un menor o de una persona en concreto, en este caso de un menor, una vida institucional, de abandono o en la calle, teniendo en cuenta las circunstancias que haya podido tener, y lo que deberá ser posteriormente una absoluta independencia en el marco de un modelo educativo. Es decir, es un puente entre una vida más dependiente y una vida más independiente. Esto ocurre prácticamente con todos los colectivos, debido a que al encontrarse una determinada circunstancia, probablemente haya estado institucionalizado o no esté desarrollando su vida conforme cubriendo sus necesidades, con lo cual
también supone un puente para el resto de los colectivos. Más orientaciones metodológicas que podemos tener en cuenta. Bueno, porque es un recurso, como hemos dicho, para conseguir la autonomía, el marco de referencia en el que el joven puede tener confianza suficiente para manifestarse abiertamente y declarar sus dificultades, es decir, tenemos que crear un clima de confianza, hacer al joven conocedor de sus potencialidades y carencias. También es necesario establecer un compromiso mediante un contrato de ingreso. Normalmente en la vivienda tutelada se suele hacer, ya que van a recibir algún tipo de ayuda. Necesitamos un compromiso por su parte, una dinámica no completamente directiva, aunque sí orientadora, pero no directiva, en el que han de asumir la responsabilidad de autogestión cumpliendo la dinámica general marcada. Es decir, ellos van a tener que hacer una autogestión, pero sí que es verdad que desde la entidad concreta, asociación o quien dirija, en este caso, la vivienda tutelada, nos podemos encontrar bueno, pues unas indicaciones generales a través de un educador o de alguna persona que se encargue de este aspecto. Tiene que ser también un espacio de relación donde los elementos fundamentales de trabajo sean el diálogo y la comunicación. Es necesario que haya también una perspectiva emocional. Siempre que trabajamos con personas, vamos a trabajar con esta perspectiva emocional de la intervención. Un enfoque constructivo y enriquecedor del conflicto como elemento educativo. Técnicas y recursos para la resolución de conflictos. Además de utilizarlo como un elemento enriquecedor, primero tendremos que saber gestionar esos conflictos que pueden ir apareciendo. Por otro lado, la dinámica de un piso tutelado ha de partir de unas normas mínimas de convivencia y de organización siempre. Y tenemos que saber potenciar un poco, respetar esa pluralidad que puede existir dentro de este tipo de alojamiento. El funcionamiento de un piso tutelado intenta ser el más parecido al de una familia, aunque a veces podemos no conseguirlo, pero intenta asemejarse al funcionamiento de una familia. Entonces, teniendo en cuenta la metodología de intervención ya planteada, tendremos que tener en cuenta una serie de estrategias concretas para un poco fomentar esa dinámica más familiar y de unidad de convivencia. Hemos dicho que se fomentará el diálogo, los momentos comunes, podemos establecer nosotros incluso unos momentos comunes concretos, como por ejemplo es el caso de la asamblea, la decisión en asamblea. La organización de la vida en el piso se iniciará con la distribución de espacios, ¿no? A cada joven normalmente o a cada persona se le asigna una habitación, es decir, posee un espacio de intimidad, pero también unos espacios compartidos, como ocurre en la vida familiar de cualquier persona. Existen además otros espacios comunes que deberán ser establecidos. Los educadores serán los encargados de dinamizar los grupos de residentes. Existirá una rutina establecida que se adaptará a las necesidades especialmente laborales y formativas. Como en cualquier vivienda siempre tenemos una rutina, unas tareas que realizar. Los educadores ofrecerán pautas para la administración económica de cada uno y de cada una. Muy importante, dentro de la metodología sería necesario recoger que, aunque existe un proyecto común para la unidad de convivencia que tiene unas acciones que se van a proponer ahora aquí más adelante, es necesario indicar que cada persona tendrá su propio PAI, plan de atención individualizada, en algunos sitios también le llaman PEI, plan educativo individualizado, o bueno, PI, plan de intervención de atención individualizada. Bueno, puede llamarse de numerosas maneras, pero bueno, para que sepáis que realmente, a pesar de que la unidad de convivencia tenga un proyecto común, es necesario que cada una de las personas, teniendo en cuenta sus características y sus propias necesidades, se establezca con ella una serie de objetivos que trabajar. ¿Qué podemos trabajar? Pues bueno, en este caso yo os recomendaría bueno, pues que echaseis un vistazo a nuestro tema, sobre todo 46, 45, pero sobre todo también 46, en el cual ya aparecen muchos de estos servicios, ¿vale? Empezando, por ejemplo, por información, asesoramiento y orientación en todos los sentidos. Puede ser a nivel de educación afectivo-sexual, podemos informar también a nivel de orientación laboral, a nivel formativo o académico, necesidades que tengan propio la unidad de convivencia. También tenemos que formar en hábitos convivenciales. Ya hemos dicho que tienen que convivir y compartir mucho tiempo juntos, con lo cual es necesario formar en esos hábitos convivenciales. Esto puede estar relacionado también con el siguiente, que sería el desarrollo de habilidades sociales. A veces la convivencia no es adecuada por la falta de esas habilidades sociales que poseen los colectivos con los que trabajamos.
También se pueden desarrollar actuaciones de prevención en todos los niveles, tanto a nivel de drogodependencia como a otros niveles concretos según las necesidades que nos marque el supuesto. Se pueden desarrollar apoyos de carácter comunitario, podemos recurrir al entorno comunitario para atender las necesidades de este colectivo con el que nos encontremos. Podemos hablar también de organización económica y familiar, podemos ayudar en esa organización económica, porque a veces las dificultades económicas son más cuestión de organización que de falta de recursos. También podemos recurrir a la mediación, en este caso mediación familiar, intercultural, planificación de la alimentación o bien para supervisar y controlar que exista una alimentación rica, variada, o también para dar unas pautas en el caso de cuestiones de desconocimiento sobre pautas alimentarias. Servicios de orientación laboral y formativos, en este caso dependiendo si queremos hacer una orientación más laboral o más formativa en el caso de que exista esa necesidad. Planificación de la higiene y cuidado personal, aunque estas cosas parezcan muy básicas, son realmente en las que luego tenemos que hacer una mayor intervención, es decir, aunque parezca que si tenemos un piso de personas jóvenes, es obvio que van a tener una planificación de la higiene adecuada, del cuidado personal o incluso de las necesidades de la vivienda, de higiene de la vivienda de una forma adecuada. Puede ocurrir que, bueno, pues por las características de estas personas, por lo que hayan vivido antes, no tengan esa educación o esas costumbres o cuestiones de planificación de la higiene. Con lo cual a veces son pautas muy básicas pero que no podemos olvidar en nuestra intervención con estas personas, ¿no? Y os cuento, por ejemplo, casos en los que dentro de un centro de personas jóvenes de mayoría de edad nos encontrábamos con la necesidad de explicarles incluso que no se puede utilizar el trapo de la cocina para limpiar el baño ni viceversa, por las cuestiones higiénicas, para qué se usa cada uno de los productos, etcétera, etcétera. Son elementos muy sencillos como puede ser planificación de la alimentación, pero que no podemos pasar por alto. Por otro lado, actividades de ocio y esparcimiento. Si estamos tratando que esto sea como una unidad de convivencia, no puede faltar una de las necesidades que cubre la unidad de convivencia, como es el ocio y el esparcimiento. Y finalmente, celebraciones de momentos clave para esta unidad de convivencia. ¿Qué más podemos incluir dentro de nuestras actuaciones? En el caso de que así se nos indicara, podemos utilizar de nuestro tema 45 y 46 técnicas para la modificación de conducta. No me voy a detener en explicarlas, pero está claro que podemos utilizar técnicas para aumentar la frecuencia de determinadas conductas y técnicas para extinguir esas conductas. Dentro de las técnicas, una de las técnicas más utilizadas son los contratos conductuales y la economía de fichas para poder establecer con ellos un acuerdo de determinadas conductas que queremos ir modificando y, bueno, en base a una serie de puntos, pues llegar siempre a una serie de recompensas. Otras actuaciones globales, pues como siempre podemos poner actuaciones globales generales que o bien trabajen en alguna de las áreas que hemos marcado anteriormente o bien simplemente lo que queremos es con ellas crear un espacio de distensión, un espacio de convivencia, de enriquecimiento personal y comunitario. Es muy importante dentro de este supuesto si podemos establecer un cronograma. Aquí tenéis, por ejemplo, un cronograma establecido para un supuesto de un piso tutelado de jóvenes en el cual siempre hay unas rutinas, como en este caso sería el desayuno, la comida, la cena, el ocio y el descanso personal, y luego tenemos en medio una serie de actividades concretas. Por ejemplo, de lunes a viernes siempre va a haber un empleo, formación o orientación laboral, y por las tardes tendremos también diferentes talleres o actividades necesarias para el desarrollo adecuado de una convivencia. Por ejemplo, taller de gestión de gastos y menú semanal. Estableceríamos el menú para toda la semana y realizaríamos después una compra semanal para que así no hubiera problemas en el desarrollo de cada uno de los menús de cada uno de los días. Taller de habilidades sociales, por ejemplo, 2 días a la semana en el caso de que se haya detectado esta necesidad. Supervisión y seguimiento realmente de cada uno de los PAI o de los PEI de los participantes de este piso tutelado.
Tenemos también prevención e información de temas relevantes, taller de autonomía personal. Los viernes en este caso tendríamos una asamblea pues para ver temas importantes de la unidad de convivencia que se tengan que trabajar o que tocar, que sea necesario expresar. Y finalmente el fin de semana pues está más dedicado a ocio y tiempo libre, desde un ámbito pues más deportivo hasta ocio y tiempo libre más personal, decidido por uno mismo, y también un ocio y tiempo libre comunitario para trabajar un poco las relaciones convivenciales. Sábado y domingo también se dedicaría en este caso a limpieza y tareas domésticas, como sería necesario para vivir adecuadamente. Bueno, en este caso además os indico la temporalización de 1 o 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, como hemos dicho, todos estos pisos tutelados son siempre, o viviendas tuteladas son siempre un puente a una vida más autónoma, con lo cual la permanencia de los usuarios en este caso no es bueno, pues tan extensa en el tiempo. Normalmente este tipo de pisos tutelados tienen una temporalización de 1 año, prorrogable a 2 años en el caso de que así fuera necesario. ¿Qué hacemos con esto también? Pues marcamos unos objetivos concretos con un plazo de 1 año para que esto no se dilate en el tiempo. En cuanto a los recursos, pues bueno, recursos humanos, educador social, integrador social, trabajador social, lo digo todo en masculino, pero puede ser también femenino, evidentemente, psicólogo, voluntariado, personal en práctica, personal de otras entidades colaboradoras. Yo os animo que en este tipo de supuestos contemos con la colaboración de otras entidades, un supuesto que está enriquecido y que cuentan con nombres concretos de entidades concretas, sabemos lo que hacen y estamos derivando a esas entidades pues para hacer actividades concretas. Es un supuesto muy enriquecido y un supuesto que creo que puede estar muy completo. Entonces no dudéis en cuando estemos haciendo actividades, aparte de todas las actividades que podamos hacer como integradores sociales o integradoras sociales, tenemos que marcar también la derivación a otras entidades. Por ejemplo, en el caso de formación y orientación laboral no tenemos por qué hacerla nosotros, podemos derivar a otras entidades que así lo estén haciendo, ¿vale? Invitados y colaboradores para la realización de los diferentes talleres, etcétera, etcétera. Recursos económicos, evidentemente la incorporación en este piso tutelado o vivienda tutelada no tendrá coste alguno para los usuarios, ya que normalmente trabajamos con colectivos en riesgo de exclusión o en exclusión, y sí que el coste del piso se puede subvencionar o financiar de diferentes maneras. Entre ellos, pues colaboración de entidades para gastos fijos y materiales. Pues, por ejemplo, muchas veces ocurre que Cáritas o Cruz Roja nos ayuda con determinadas cuestiones como es la alimentación o el coste de la luz o determinados gastos. La Junta de Andalucía principalmente se ocupará de financiar este tipo de viviendas tuteladas. Es cierto que muchas veces en los pisos de mayoría de edad, estoy hablando sobre todo de jóvenes que pasan a ser mayores de edad, la financiación de la Junta de Andalucía no se hace responsable, con lo cual no es completa, pero podemos recurrir a colaboración de otras entidades, incluso de entidades privadas. En este caso, por ejemplo, pues hablo de entidades como por ejemplo la obra social de la Caixa u otras obras de otros bancos, entidades bancarias que pueden colaborar en esto. También tenemos, pues bueno, el trabajador social, que favorecerá siempre la consecución de prestaciones individuales para los usuarios que estén participando en nuestro programa. Por ejemplo, podemos hablar de la renta mínima de inserción, que bueno, son de carácter un poco transitorio, al igual que nuestra prestación de servicio en este piso. Y bueno, su objetivo principal es incorporarse siempre en el mercado laboral tras una orientación y formación previa. Este último punto, más que de una financiación de nuestro piso tutelado, es sobre todo la consecución de ese tipo de ayudas orientadas a los usuarios de nuestras viviendas. Otros servicios complementarios, pues bueno, siempre por parte de los servicios sociales primarios o comunitarios podemos tener una atención especializada. Andalucía Orienta o el programa Incorpora de la Caixa, que están destinados a la orientación laboral. Podemos hablar de proyectos concretos de otras entidades. Yo os animo de verdad a que incluyáis aquí, pues seguro que tenéis muchos conocimientos de entidades que trabajan con diferentes colectivos y que pueden complementar perfectamente la estancia en este tipo de viviendas tuteladas. Y bueno, en cuanto a la evaluación, debe ser inicial, continua y final. Inicial para esa entrada al piso, viendo un poco cuáles son las necesidades de las personas,
que van a estar conviviendo juntas, continua a lo largo del piso, tanto a nivel comunitario como a nivel individual a través de nuestro PEI o nuestro PAI, y una evaluación final en la que ya se verán en qué grado se han conseguido esos resultados. Como ya hemos dicho, en este caso la duración de estancia en la vivienda tutelada sería de 1 año, prorrogable a 2, con lo cual se puede hacer esa evaluación final, y si es necesario podríamos hablar de la necesidad de continuar durante 1 año más dentro de esta vivienda tutelada para conseguir finalmente los objetivos que se han marcado. Muy importante que se elabore también una memoria final para recoger pues, cómo ha sido la evolución de cada uno de los participantes en esta vivienda tutelada. Tendríamos que marcar unos indicadores de calidad, como siempre, y unos criterios de evaluación teniendo en cuenta siempre nuestros objetivos principales, y podemos ver también pues, las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar, que pueden ser muy variados, desde la observación hasta cuestionarios, test estandarizados, entrevistas presenciales o no presenciales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sin más, estas serían un poco las indicaciones que debemos tener en cuenta para la resolución de un supuesto práctico, teniendo en cuenta que estamos abordando un poco la misma temática que la quincena anterior. Es algo que no nos pilla tan desconocido y que, bueno, de una u otra manera podemos establecer fácilmente y desarrollar este supuesto práctico que nos puedan proponer. Es cierto que es un supuesto práctico muy amplio, muy general, ya que podemos atender a cualquier colectivo, a cualquier tipo de usuario, pero bueno, estamos un poco abiertos a la propuesta que nos puedan hacer en nuestro examen práctico, y bueno, trabajaremos ahora uno de estos supuestos para ver cómo podría ser la realización y el desarrollo del mismo, y siempre pues viendo un poco las necesidades de los colectivos que nos pudieran plantear, tenemos que dar respuesta a las necesidades de estos. Y bueno, sin más, y teniendo en cuenta que si tenéis cualquier duda podéis preguntarme, os dejo colgada esta presentación, este vídeo y toda la información necesaria con el documento pertinente para poder resolver este supuesto práctico. Muchas gracias.